Bienvenidos a esta nueva entrevista de la serie Auténticas. Es un placer para mí estar acá con ustedes y también es un enorme placer la invitada que vamos a tener hoy. Ay, ella es una mujer de negocios, es una mentora de mujeres y empresarias energéticas y lo que ella ha construido, la conozco desde tiempos donde las terapias energéticas nos habían encontrado, donde nuestro rol de terapeuta nos había encontrado y hoy nos estamos volviendo a encontrar y compartir desde los negocios alineados con nosotras mismas, con nuestros dones y todo puesto al servicio. Así que sin ir más lejos, la invitada de hoy es Flor Vaz y ya en unos minutos más se va a estar sumando para que la conozcan. Disfruten mucho esta entrevista porque va a estar estupenda. Bueno, ahora sí, ya está con nosotros Flor Vaz en esta nueva entrevista. Flor, mil gracias. Estoy súper emocionada de que estés acá, de que te hayas sumado a esta entrevista, a esta propuesta, porque realmente yo lo comentaba un poco antes. Te sigo, nos conocemos ya desde hace un tiempito y en otras versiones, en otros escenarios, en otras vidas podríamos decir que, que nos conocimos y poder encontrarnos acá y que nos cuentes todo el proceso detrás de tu negocio, de todo lo que estás construyendo, me parece estupendo. Así que gracias, gracias, gracias por sumarte y bienvenida a este espacio. Bueno, gracias ante todo, Carly, por la invitación. Me encanta. Si es verdad, nos conocemos hace como 3, 4 versiones nuestras atrás, más o menos. Y bueno, gracias por la invitación. Me encanta. Me encanta. Bueno, ya para comenzar, siempre uno arranca estos espacios con preguntas de rigor, ¿no? Como uno tiene que arrancar por un principio muy, muy clásico y después esto se va expandiendo. Así que, Flor, presentate para las personas que vean esta entrevista. ¿Quién sos? ¿A qué te estás dedicando en este momento? Bien, soy Flor Más, soy argentina, 37 años en esta tierra, procedo a dar todo el currículum. Bueno, nada, siempre digo que en mis pocos 37 años he vivido como unas 17 encarnaciones porque realmente he hecho de todo. Desde ser maquilladora, cosmetóloga, he trabajado mucho tiempo en la industria de la cosmética y es algo que me encanta y me apasiona, como también muchos años tuve mi marca de ropa y también me encanta, pues Sol en Libra y Venus en Leo, así que eso es como está adentro de mi esencia. Hoy en día soy mentora de empresarias conscientes, específicamente alineadas a mentorear terapeutas o líderes energéticos. Yo hago mucho esa separación. Para mí no es lo mismo un terapeuta holístico que un líder energético. Después nos explayamos en eso, nos explayamos en eso. Así que hoy en día estoy mentoreando a empresarias conscientes que están conectadas a su alma, a su esencia y que sus dones están regidos a sus negocios. Wow, me encanta esa definición. Pero acá sigo con estas preguntas de rigor para después ir profundizando un poco más. ¿Siempre hiciste esto? ¿Siempre mentoreaste mujeres? No, empecé por el Reiki, por Reiki, sobre todo Reiki Teramai, Reiki Serafín, y por la metafísica, que es mi base sólida hoy en realidad, desde como la metafísica y la cuántica, desde donde manejo el negocio. En realidad, comenzar a conectar con el sagrado femenino y conectar con la sexualidad sagrada como gran parte también del negocio y de acompañar mujeres, me interpeló a mí. O sea, fue una sanación personal de una propia búsqueda de empezar a sanar un montón de heridas en relación a mi energía femenina, a mi propia sexualidad. Y bueno, después ya sabemos cómo es como hacía sesiones y el 80% de esas mujeres están totalmente en resonancia con mi historia. Así que empecé por el Reiki, por la metafísica, después muchos años tuve un movimiento muy popular que se llamaba Escuela de Luz, así que era la niña joven canalizadora que hablaba idioma de luz, que en realidad yo conecto con los pleyadianos desde que tengo uso de razón y que bueno, fueron muchos años muy conectada, había creado una Academia Estelar, donde era un traductor o sea, estelar universal.
hasta que, bueno, en un momento eso hizo como un clic interno de decir hasta acá. Fue como, no sé si es el que ya no me resuena porque es una parte de mí, sino que simplemente el mensaje ya estaba dado y requería ahora ir a nutrir otra parte de mi cuerpo y de mi esencia. O sea, había nutrido mucho desde el corazón hacia los chakras superiores Mm. y ahora requería entrar al cuerpo. Y algo que observaba era que las personas que estaban en esas escuelas estelares estaban muy desconectadas de su cuerpo y les costaba la vida en la tierra y el encarnarse. Entonces es como que ya dimos este mensaje y expandimos, ahora vamos al cuerpo. Entonces ahí empezó ya a venir todo lo más conectado con la somática, el yoga, el desarrollo personal, para hacer una fusión de todas las partes. Ay, esto que estás contando me dispara un montón de preguntas que las quiero ir haciendo de a poquito para no perdernos. Pero primero, al principio dijiste que comenzaste siendo maquilladora, contaste un poco los primeros pasos como terapeuta energética y con todo esto. ¿Hace cuánto, Flor, que emprendés, digamos, ¿no? Porque entiendo que cuando empezaste como maquilladora fue también emprendiendo o trabajaste para alguien. Contanos un poco de esos, de los primeros momentos de emprender. Hace 20 años. Muy chiquita. O Soy la sea, a los 17 años, o sea, para que entendamos ante la persona que tiene enfrente, a los 17 años yo le dije a mi papá, a mi mamá y a mis abuelos, yo quiero mi propio dinero. Bueno, ok, pero esto no es requerido, no es necesario, vos tenés una casa, no te falta absolutamente nada. Nosotros, o sea, ya es verdad, yo tenía mi mensualidad, mi dinero para salir, etcétera. Yo quería mi libertad financiera a los 17 años, no quería tener que explicarle a mi madre y a mi padre por qué me había comprado ese maquillaje, esas botas, me había gastado dinero en eso o en salir, etcétera. Y les quemé tanto, pero tanto la cabeza, que mi abuelo, que había tenido negocios mucho tiempo, comercios vinculados con la gastronomía, eh, me ayudó a conseguir un empleo. Y bueno, en realidad no me ayudó, ellos estaban totalmente en desacuerdo, pero fue como trátenme bien a la criatura. Que tengo una buena Así que bueno, experiencia. sí. Así que a los 17 años entré en una panadería que duré muy poco, muy poco, porque era pequeña y demás. Bueno, y después sí, ya cuando a los 18 años yo hice un volantazo de ser abogada, porque iba a ser abogada y desde el tercer año iba a hacer las escuchas y me encantaba la abogacía, tías abogadas, primos abogados, mucha familia de abogados en la familia y que yo ya tenía el trabajo, los Todo. libros, todo, la vida armada muy por el abuelo y que la acompañaban papá y la tía en esa visión. Y me acuerdo que le digo, mamá, no quiero ser abogada. Mi mamá me dice, pero lo único que te voy a pedir, no me voy a olvidar nunca, lo único que te voy a pedir, ya, busca algo que medianamente te guste, porque yo no sé cómo le explico a tu abuelo esto. Porque me dice, esto ya sabes lo que se viene. Así que bueno, en ese momento fue, ok, dos reglas de mamá. Una, terminaste el secundario, yo no te quiero al pedo hasta las 12 del mediodía durmiendo, reina. Así que vas a empezar a trabajar y vas a empezar a hacer algo que te guste. Ahí arranqué como niñera, cerca de casa, obviamente la madre de las niñas que era, profe de metafísica de Reiki. Ahí Porque arrancó. Y estudié, ahí fue que a los 18 años empecé a estudiar maquillaje, cosmetología, cosmiatría y todo lo que está derivado en la estética, que lo estudié creo que hasta los 20, 21 años más o menos. Y a los 18 ya había arrancado, una vez que ya terminé el primer curso de maquillaje, que me fascinaba. Me acuerdo que había quien sea de Zona Sur va a saber lo que estoy diciendo, había una revistita que se llamaba El Vocerito en esa época, era la forma en la cual se decía publicidad, no existía amo todo el el mail. vocerito. El Vocerito, bueno, y era como la que a vos te llegaba a la puerta de tu casa, la revista que te llegaba a la puerta de tu casa. Y tenías como todas diferentes rubros de gente que ofrecía sus servicios. Entonces, bueno, ahí empecé y empecé a laburar. De hecho, mi madre asombrada de que su hija de 18 años, más yo quiero, me ayudas a esto. Bueno, a publicarme en el vocerito, me empezaron a llamar clientas, empecé a maquillar novias, a maquillar quinceañeras, después maquillé a mi propia hermana para sus 15,
Hasta que, bueno, después me metí full con la cosmetología, me gustaba mucho más y comienzo un trabajo que para mí era soñado porque era una perfumería distribuidora muy conocida de zona sur que vendían todo lo que era como la cosmética y los insumos para los centros holísticos, para los centros Mm. estéticos, perfumerías, bueno, nada, ellos le vendían todo, desde las máquinas estéticas, tipo los electrodos y todo eso, hasta que te equipaban la peluquería y todo el centro estético. Entonces estuve ahí 3 años y medio, amaba trabajar en la Perfu y aprendí muchísimo de atención al cliente. Mi capacitación en el mundo fue estratosférica, porque encima era una perfumería que tenía los valores de el cliente tiene la razón, aunque te esté tirando un vaso de agua en la cara. Era muy heavy. Sí. Y también eran otros Entonces, tiempos, hace tanto tiempo atrás era otra. Hoy podemos quizás encontrar otros escenarios, pero estamos hablando de tus comienzos, o sea, estamos hablando 20, 18 años atrás, 17 años atrás, o sea, es un montón de tiempo. y ahí yo trabajé del 2009 al 2011. Un montón, Un montón de un tiempo. montón. Bueno, ahí aprendí qué es la competencia, qué no es la competencia. Aprendí que se podía trabajar muy bien en un grupo de mujeres alineadas por mis compañeras. De hecho, por mi grupo humano de compañeros es que yo me quedo 3 años y medio porque mi encargada fue tremendo todo lo que viví con ella. Eh, pero bueno, por ahí con el diario de lunes de una persona que su contexto, Mm. su vida era muy duro, pero bueno, nada, había que estar ahí. Y aprendí de atención al cliente, de paciencia, de liderazgo. Era súper nutricio escuchar charlas de, no sé, de Revlon, de L'Oreal, o sea, amaba con todo mi corazón. Aprendí mucho también y me entrenó, porque algo que yo después empecé a hacer en esa perfumería, aprendí a gestionar grandes volúmenes de dinero, grandes volúmenes de pedido, porque en un momento me había ganado la confianza. Yo trabajaba bien, eficiente y rápido. Nadie quiere trabajar conmigo. Bueno, porque yo era la que se colgaba en el depósito y tenían todo el mundo diciendo, bueno, hay que hacer esto y esto y esto. No, pero vamos a tomar un mate. No, ¿qué mate? Dale. Hay que terminar esto. Nadie quería trabajar conmigo porque tenía hormigas coloradas y era un poquito mandona. Y entonces en ese momento me había ganado como el permiso de, bueno, las marcas, tipo marcas cosméticas muy reconocidas y en los perfumes importados, yo era la que hacía los pedidos. Dejaba volúmenes muy altos de dinero, de productos y demás. Entonces eso me dio en mis otros emprendimientos la capacidad de entrenar qué quiere la gente. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué se vende? Y me había vuelto sin saberlo, porque obviamente esto era innato, y venían, por ejemplo, me acuerdo, en ese momento se había puesto muy de moda un perfume de Antonio Banderas y de Shakira, y le digo, va a venir el Día del Padre, va a pasar esto y esto y esto, pedite 36 packs de eso, y 24 de esto y 24 de esto. No, pero es un montón, Maru, en ese momento me decían Maru, es un montón, vos haceme caso, pedí, porque va a pasar esto y esto y esto. Y le expliqué lo que iba a pasar. Le expliqué que iba a venir la gente a comprar antes, la que simplemente lo compraba porque el producto era nuevo, la que iba a comprar por el Día del Padre, el que iba a venir a último momento a comprar porque ya no había, y que las sucursales se iban a quedar sin y nos iban a empezar a sacar mercadería a nosotros. Y vos no le podías decir que no a las sucursales cuando Para, tenían quiero ya el mercadería. final de la historia. Ya quiero saber cómo terminó esa historia. Entonces, me dice, bueno, dale, listo. ¿Vos te haces responsable? Yo me hago responsable. Esa fue la primera vez con 22 años. Yo creo lo que te estoy diciendo. Listo, pedí unos 36, 24, era un montón de dinero, eran no sé cuántos packs, 70 packs de Antonio Banderas, no sé qué. Se vendieron, quedaron 4. No me acuerdo, quedaron 4. Y ahí fue que dijo, los perfumes importados y las cremas y eso lo hace Maru. Entonces ahí empecé a entrenar para mis próximos proyectos y mis otros, cuando me voy de la perfumería, empiezo a emprender por mis propios medios y ahí empecé a entrenar, que es hasta lo que hago hoy en día, me empecé a dar cuenta que tenía la capacidad de ver qué funciona y qué quiere la gente. No importa lo que quiere Flor, lo que quiere Carla.
¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere ver de vos? ¿Qué quiere que le cuentes? ¿Qué quiere que le vendas? Y vamos a hacer de que vos te sientas cómoda con tu esencia, pero darle a la gente lo que quiere. Me encanta, me encanta. Siempre uno dice, ¿no? Que no hay mejor experiencia que la que uno gana en el campo, ¿no? O sea, en la realidad, en lo pragmático, y eso me Linda. parece que es excelente. Pero quiero hacerte una pregunta al principio de esta historia. Contabas que en una conversación con tu mamá, diciéndole, bueno, yo quiero mi plata, ella te dijo, mira, no quiero, no quiero que te quedes durmiendo, no quiero esto, no quiero, y te transmitió una serie de, bueno, requisitos, expectativas y cosas que habías que cumplir, ¿no? Y sobre todo mencionar la figura también de tu abuelo como algo. Nosotras que estamos acá en este mundo sabemos que eso se podría llegar a traducir como, bueno, mandatos familiares, como cargas y como ciertas cuestiones que pueden asociarse a esos comportamientos que quedan como limitados a esas expectativas que no son propias. ¿Sentís que eso, en las primeras decisiones que tomaste o después a lo largo de tu vida, tuvo algún impacto en vos? El mandato era ser abogada. Yo Y no rompí el mandato. lo rompiste. ¿Y sentiste carga en eso? ¿Sentiste peso por romperlo? Sí, sí. Sentí mucho peso. De hecho, digamos, el costo a lo largo de la vida en relación a mi familia y a mi clan paterno, cada vez que el clan estaba acá, el alma de Flor era un unicornio de colores que se iba a Andrómeda. Entonces, cada vez que yo seguía mi pulso, mi alma y lo que yo quería hacer, cada vez el árbol me exiliaba más y me exiliaba más. Y voy a decir una frase que yo ya la he contado en otras entrevistas. Cuando yo a mi padre no solamente le cuento y le digo que no quería ser abogada, sino que al tiempo, cuando inclusive yo me voy de la perfumería y después y empiezo a tener mi propio emprendimiento de indumentaria, de joyería, Mm, etcétera, yo ya empiezo a entrar un poco en este mundo. Y siempre era el chiste de Flor habla con Los Ángeles hasta que en un momento Flor dijo, me quiero dedicar full a esto. Y la frase de cabecera familiar fue, te vas a cagar de hambre hablando con Los Ángeles. O sea, hablarme de carga y de peso, mm, si lo querés. Y en realidad la cuenta fue muy fácil. Yo decidí no ser abogada, el árbol me exilió 7 meses. No me hablaron por un buen tiempo. Yo decidí irme a vivir sola a los 20 años para crear mi propia vida. Mi padre no me habló por un buen tiempo. O sea, siempre que yo me corría de lo que se debía hacer y hacía lo que mi alma quería, siempre la respuesta era, te dejo de hablar, te exilio, te corro, te ignoro. Pero obviamente me dolió en ese mm. momento desde la humana que no tenía todas las herramientas que tiene ahora. Lo que yo más laboré fue el vínculo con la parte paterna del árbol y con papá. Pero al mismo tiempo, hoy simplemente comprendo que ellos estaban haciendo lo que creían que había que hacer. Ellos en lo que tenían era, sos alguien si tenés un título universitario. Y obviamente, como cada árbol que copia y pega, cuando viene Mm. alguien a hacerlo totalmente distinto, las cosas se ponen complicadas. Se Porque fue. Porque cuando nosotros hablamos, yo siempre traigo el mismo ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, ¿por qué no se habla de política y por qué no se habla de religión? Porque en realidad yo no estoy hablando para darte flexibilidad a vos, sino que estoy hablando para seguir manteniendo mi punto de vista y para hacerte creer que mi punto de vista es mejor que el tuyo, para reforzar mi valía y mi postura, porque tengo miedo que si me traes algo distinto me hagas tambalear. Para el árbol es exactamente lo mismo. Si vos le traes algo distinto, quebrás la estructura del árbol y el árbol tiene que hacerse cargo de que las cosas se pueden hacer distinto. Entonces, en ese momento sí, dolió, fueron muchos años de transformación, sanación, constelaciones, biodeco en relación a papá, en relación al abuelo, a sentirme exiliada, de abandono, de rechazo y todas las que te puedas imaginar, pero siempre, y eso le agradezco a mi ser, que nunca traicionó la esencia. O sea, yo sabía que era incómodo. Por eso yo en mis programas, yo sé que vengo a incomodar, que las personas que me escuchan las incomodo, pero la primera que se incomodó en la vida fui yo.
Yo estoy acostumbrada a incomodarme, estoy acostumbrada a que sea incómodo, pero me incomodé respetando mi esencia, que mi esencia es ponerle humor a la vida, hacer la vida más divertida y que no significa que estás evadiéndote, significa que lo estás viendo, pero que estás decidiendo no ser un mártir en esa historia. ¿Por qué? Porque perder tu esencia es perderte a vos. Hermoso. Entonces, sí. Hermoso, hermoso. Y hay tantas cosas que quiero hablar de eso, pero vamos por partes. A medida que fuiste, mencionaste recién como muchas herramientas que fuiste haciendo a lo largo de esto, como también, digamos, por un lado tenemos el camino de Flor que emprende, el camino de Flor que lleva adelante sus negocios o las situaciones que ella iba enfrentando, ¿no? Con respecto a lo laboral, por darle un esquema, y después tenías toda esta cuestión que bueno, que generaba como un contrapeso todo lo vincular familiar. A medida que te fuiste encontrando, ¿no? Con estas herramientas, constelaciones, biodeco, todo lo que fuiste nombrando, cómo se fue integrando, o si no, todo lo que ibas de alguna forma transformando, alquimizando, sanando en ese ambiente más personal y vincular al negocio? ¿Tuvo algún impacto? ¿Cómo se vio reflejado eso? Tuvo todo el impacto, en la respuesta corta voy a empezar por el final, y tu- tuvo todo el impacto. A ver, yo voy a traer algo para mí muy importante de esclarecer. Yo trabajo por foco y hiperfoco, así funciona. Soy un cerebro totalmente neurodivergente, soy una persona que es más. Cuando mis alumnos y mis clientes entran a mi mundo, se dan cuenta que tienen una referencia de Flor que no es real. Yo soy una persona totalmente propensa a accidentes, soy muy distraída. La gente me dice, ay, Flor, me cuesta la constancia. ¿Cómo hace? Yo no soy constante. Yo aprendí y diseñé un programa de constancia a una persona que no es constante, a una persona que se distrae todo el tiempo. Entonces, cuando yo digo sí se puede, es porque sí pude. Si Si puedo tenerlo, pude, si pude. se puede, se puede. Entonces, pero volviendo a la pregunta, yo en mi flor caracteriológica, quien haga flores de Valle lo va a entender, yo soy verde. Soy una persona que cuando algo ve que funciona, me vuelvo evangelizadora de eso. Y la vía neuroemoción transformó tanto mis vínculos, mi forma de percepción del observador y cómo empecé desde esa base a crear mi vida, que luego de tomar las sesiones lo empecé a estudiar y lo empecé a aplicar. De hecho, yo que hablaba de idioma de luz, hasta en idioma de luz y en mis formaciones de registros akáshicos y en todo lo que hice después, la bioneuroemoción y los movimientos sistémicos siempre estuvieron, aunque a veces los alumnos no sabían que estaban. Siempre fue mi base. ¿Pero por qué? Porque era mi manera de a un mundo que no tenía palabra, de poder hacerlo tangible y que la persona que no tenía estructura, sin darse cuenta, sí cree una estructura que la sostenga. Entonces a mí la bioneuromoción fue el pilar de poder desprenderme de la identificación con la herida y bueno, Brian Weiss, Eckhart Tolle y todos los maestros que te puedas imaginar o referentes Mm, de esta apertura de conciencia fueron los que caminé. O sea, de hecho es como, por eso yo siempre digo que la metafísica es la que acompaña, una metafísica aplicable a la cuántica, pero sí, la bioneuroemoción fue el gran pilar en mi vida y en mis negocios, porque básicamente me desprendí de la idea de no soy querida, no soy aceptada, o sea, sí, ok, hay una historia, vamos, la vemos, la transformamos, devolvemos todas las lealtades familiares, abro la puerta y cierro la puerta. Y tenemos la tendencia, y la gran mayoría de las personas tienen la tendencia a abro la puerta, cierro la puerta, ay, quedó algo y vamos a abrir la puerta de nuevo. No, mm, déjala ahí en el pasado, ya está. Porque la sanación a veces también es un distractor. Creer mm, que siempre falta algo para sanar, algo para mover, es un distractor a que vos, mientras no te sentís al 100 sepas que igual estás listo,
que estás más listo que hace un año, que hace 6 meses, pero que estás listo. Es como, bueno, ok, nadie en la vida tiene todo resuelto, inclusive ese referente, ese mentor que vos ves arriba del escenario, créeme Ujú, que yo he ujú, visto mm. mentores subiendo al escenario, y esto es real, eh, he visto a mentores subir arriba del escenario que le habían dicho que había fallecido su abuela, que se habían separado 3 días antes de la, el evento de su vida. Pero su propósito es tan grande y nuestro propósito es tan grande que mi situación actual no puede demoler lo que quiero construir. Entonces, obviamente sí, paramos, hacemos el duelo, pero hay momentitos como este, ¿no? Me acabo de enterar de esta Mm. noticia, ¿qué hago? ¿Suspendo? No, voy y doy todo de mí porque ya tengo la facultad del conocimiento y ya está vibrando mi alma, ya tengo el fuego adentro rugiendo. Después termino el evento y hago el duelo. Ahora no, pero sí saber que estamos listos, es dejar de esperar la vida porque es un día menos, no es un día más. Me encanta esto porque muchas veces en el camino espiritual, ¿no? Cuando uno está en esto de la transformación, uno encuentra como, siempre vas a encontrar cosas para terminar. Es como buscar el punto, el pelo al huevo, como decimos, el punto negro en la pared blanca. O sea, siempre va a quedar porque además yo me gusta como traerlo de este lado, cuando incluso hablamos de lealtades familiares o del sistema familiar, ¿no? Es como vos te habilitas a sanar, todo el árbol se te va a abrir para traerte todo lo que hay que sanar. O sea, y acá estamos hablando de años, generaciones y generaciones. O sea, que si te habilitas a la sanadora, prepárate porque vas a estar toda la vida encontrando cosas para resolver y que van a generar, obviamente, una carga, un peso y un desenfoque de lo que queremos hacer. Y me parece estupendo esto, cómo lo estás trayendo, porque decís, sí, todo esto me pasaba, todo esto fue parte de esto, de mi vida, ¿no? O sea, estaba incluido, pero no era eso. No, yo no soy eso, sino que soy lo que se dice, esta frase, lo que uno hace con lo que le pasa, básicamente. Así que me parece súper claro y un mensaje súper poderoso para poder transmitir en esto. Y Flor, has hecho un montón de cosas a lo largo de estos 20 años que estás trayendo y entiendo que ya lo hablamos nosotras, ya entre nosotros los años que nos conocemos, 4 versiones. No quiero imaginar todas las que están hasta antes de eso. ¿Qué fue lo que Flor mantuvo siempre? Que un poco ya lo estuviste diciendo, pero vamos a hablarlo un poquito claro. ¿Y qué fue lo que siempre Flor mantuvo? O sea, algo que no cambió o quizás se fue como arraigando más. ¿Y qué fue lo que Flor fue dejando en esas versiones que se fueron quedando también en el tiempo? La convicción. ¿Eso quedó o se fue? No, para tu pregunta. La convicción, o sea, lo que yo siempre mantuve en cada etapa, o sea, en cada versión de Flor, en la que hacía Reiki, la que daba escuela de luz, la que había neuromoción, registros akáshicos, siempre en cada uno de esos capítulos de mi vida, lo que se mantenía y lo que se mantiene hasta el día de hoy es la convicción. Y voy un poco más a esta convicción. Una expareja una vez me dijo, yo soy muy buena vendiendo, y una pareja me dice, "Es que ella tiene un don. Si no lo sabe, te hace creer que lo sabe". Entonces, y esto yo admito que para mí fue una fortaleza, porque aun cuando no me sentía lista y aun cuando sentía que no tenía todas las respuestas, mi base es ser una persona totalmente tímida. De hecho, a contrario de la creencia popular que yo estoy llena, rodeada de gentes, mi grupo de amigos son 5 amigas, mi grupo de familia son 5 personas y soy extremadamente selectiva de quién entra a mi mundo. Sí, soy libriana, te puedo meter 3 cenas por semana y salidas y que me invites. Yo siempre un plan, es muy raro que le diga que no, y voy y estoy un rato y aparte me encanta estar en contacto con las personas, pero mi mundo interno es muy selectivo. Entonces, si yo no sé algo, voy a ser, como mi base es ser tímida, y siempre en realidad, ahora ya no, pero en los primeros 10 años siempre tenía miedo. Yo tenía miedo de estar enfrente de un salón, tenía miedo de hablar, tenía miedo, que son los miedos que tenemos cuando empezamos a crear nuestros propios negocios o son los miedos que solemos tener al principio cuando vamos a comenzar a exponernos, ser visibles, comunicar, crear contenido. ¿Sí? Yo tenía miedo de prender la cámara. Yo terminaba un vivo con la cara fucsia de la vergüenza.
entraba mis primeros, el otro día justo lo contaba, entraba a un salón con la clase de meditación, de lo mismo, se me trababa la voz. Las primeras veces que empecé a dar clases online, yo le pedía a los guías, le pedía a Dios la cantidad de personas y de inscriptos que yo quería, porque más no podía sostener, según yo, ¿no? Entonces, como en realidad siempre fui muy consciente de que me costaba ser visible y que me daba mucha vergüenza, fui creando un ecosistema para no achicarme y seguir haciéndolo, pero la convicción de tengo que entregar este mensaje y este mensaje tiene que ser visible, le ganaba la timidez, le ganaba al miedo a exposición, le ganaba a mi hipersensibilidad. Entonces, la convicción es lo que hizo que en cada programa yo estuviera al 100 en eso que estaba transmitiendo y totalmente segura. Después venía la evolución y decía, ay, yo dije eso, ok. Pero en ese momento yo estaba convencida realmente de lo que estaba transmitiendo. Entonces la convicción, la presencia, la certeza, e ir como con el corazón abierto a decirte, vamos a crear tribu, vamos a hacerlo distinto, vamos a saltar a la nueva humanidad, eso siempre estuvo. ¿Qué se fue? La maternadora serial. La ayudadora, maternadora y salvadora serial. Yo tengo ascendente y luna en cáncer. Así que para mí era muy fácil y de hecho por eso hoy hago tanto hincapié en el negocio, en tener un negocio 60% de evergreen, 40%, te diría hasta un 30% con en directo. De hecho, mi vida hoy es así. El 60% de mis ingresos son evergreen. Son todos cursos que están grabados en la plataforma, que creamos hasta una forma, o sea, ahí está todo creado con Meta, lo que se va mostrando a los diferentes públicos, y hasta con promociones y palabras claves y un montón de cosas que fuimos diseñando para que me costó años, pero ¿por qué? Y digo, me costó, bien dicho la palabra, me costó, porque me costó salud mental, me costó ansiedad, me costó un pico de ansiedad hace 2 años y medio, donde construí un negocio a base de acción pura, de energía masculina pura, porque para mí es muy fácil hacer. Entonces, en ese también fácil hacer con esta luna y ascendente canceriano, si vos me mandabas un mensaje, no ahora, hace años, periodos atrás, a las 3 de la mañana, yo te contestaba si estaba despierta. Porque para mí era importante lo que vos me traías. Para mí siempre fue importante. Lo que pasa es que cuando nosotros no trabajamos nuestro borde y nuestro límite, si nosotros mismos no somos conscientes de conservar nuestro espacio, de nuestra salud energética, emocional, de crear un buen cuidado de nuestro campo cuántico, si vos no lo cuidas, ¿por qué lo va a cuidar tu cliente? Tu cliente ya entendió que te puede mandar un mensaje a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, y que le vas a contestar, pero vos lo educaste así. Y digo educaste en el sentido de vos le diste esa información. Por eso yo siempre digo, el otro no hace. Si vos So- tenés tu límite bien establecido, no le hubieras contestado a las 3 de la mañana. Entonces yo tuve que aprender a que había creado todo un ecosistema y una tribu de personas que entendían que estaba bien por cualquier cosa mandarme un mensaje privado. Y yo vivía con este bichito con 150 mensajes diarios, o sea, diarios que se gestionaban en el día. Yo estaba más de 8, 9 horas contestando mensajes y en un momento dije, caí en la conciencia, recién ahí estaba con los primeros cursos de marketing y desarrollo personal, que dije, todo esto, tengo 8 horas de mi vida que no son mías, porque esto no es pago, esto es asesoramiento gratuito. Y que encima del otro lado, ¿qué sucede? Hoy justo hice un video hablando de eso. Cuando empecé a crear el límite y cuando empecé a comprender que cada cosa tiene su espacio y que si vos necesitas un espacio individual, vamos a crearlo en una sesión, en una mentoría o con quien deba ser, pero que tiene que tener su espacio en la charla de pasillo, ahí empecé, ya no era la super flor,
Ya no era Flor, sos hermosa, sos grandiosa, gracias, era maléfica, era la mala, La mala era, Flor. era malísima. Y de hecho, obviamente, las personas hablan y creen que nosotros no nos enteramos, y sobre todo cuando se lo dicen a mi hermana, que es mi asistente, y es como, dice, no sabés lo que me dijo fulanita, y yo déjala, o sea, no está hablando de Flor. Flor la acostumbró a que podía tomar lo que quisiera de mí, drenar, y yo no puse el límite. Y hoy le digo, conservo mi energía y reclamo mi energía. Y obviamente, si estabas tomando de más y eras un beneficiario, no te gusta. No te gusta. Entonces, lo que se fue el dar de más y el abrirle mi mundo y mi teléfono a todo el mundo y saber que cada programa tiene un espacio y que inclusive yo hoy me doy cuenta, porque uno mira para atrás, ¿no? Y yo de hoy me observo en los lanzamientos, me observo en las mentorías, me observo en los programas, y es como, wow, tengo más energía, puedo ser más impecable en la entrega. Tal Entonces, cual. no es solamente por mí, es porque inclusive todas las personas se llevan una mejor flor. Tal cual, me encanta. Mm, Y traes algo que muchas veces se está hablando, yo lo he visto bastante, pero es una idea que a veces queda, que se disuelve, ¿no? Un poco, y tiene que ver con cuando uno, no solamente cuando es terapeuta energético, ¿no? Pero cuando uno implementa herramientas, ¿no? Que tienen que ver con lo energético, cuando parece que son estos servicios intangibles donde eh, las personas se corren de los resultados, como que no quieren ver los resultados y dicen, vos no puedes cobrar por esto, ¿no? O no podés decir a todo. De repente pasás a ser un egoísta y se empieza a romper esto de crear, que lo mencionaste bien al principio, ¿no? Acompañás a mujeres que son líderes conscientes, ¿no? Y esa conciencia, ¿no? Parece que se hizo, como que uno no pudiera generar un negocio o tener un negocio con la idea de dinero, ¿no? Con esta retribución económica en función de algo que parece como intangible, ¿no? Es un servicio más que uno hace y pareciera que puede tener un valor, porque muchas veces las personas pueden estar dispuestas a pagar por eso, pero no tanto. O sea, es un valor, pero reducido, mínimo. Contame cómo es esa experiencia de poder realmente determinar un valor económico, ¿no? Porque estamos en este mundo material, un valor económico a un servicio que va más allá de si premium, no premium, low, o sea, me corro de esas etiquetas, pero un valor que realmente refleje, ¿no? Toda la entrega, el servicio y realmente todo lo que sucede en ese intercambio. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Tengo muchas cosas para contestarte, estoy organizando la información. Voy por partes. Lo primero, y es algo que vi hace un par de días en un video de un creador de contenido que me encanta, mexicano, que él abría con esta frase. ¿Se pusieron a pensar que quienes reciben más hate son las mujeres? Y sobre todo si esas mujeres son seguras, generan confianza, tienen un buen ingreso económico. Dice, fíjense cuántas mujeres fueron funadas en el 2025-2026 y ahora busquen hombres heterosexuales funados en el 2025-2026. Dice, los más criticados son las mujeres o los hombres de la comunidad LGTB. Cuando yo lo empecé a pensar y empecé a buscar ejemplos, dije, tiene razón. De hecho, mis referentes femeninas, que son mujeres empresarias, veo las críticas. La cuestión es que el 70% de esas críticas vienen de otras mujeres. Es verdad que vienen de otros hombres, pero el hombre te va a criticar tu aspecto, tu peso, si sos creída, ese tipo de cosas. La mujer, al ser emocional, es hiriente con otras mujeres, pero no es hiriente porque quiere hacerte algo, aunque sí te lo está haciendo indirectamente. Mm. Es hiriente porque no está conectada con su valor y como nosotros somos, la mujer es energía, la energía femenina es energía magnética emocional. Esa emocionalidad puede, ya sabemos, ser agua, intuición y súper expansiva, o es agua turbia.
Y Mm. cuando la mujer no está conectada con su valor, ¿qué sale? El agua es turbia, el veneno. Y es lo que lleva hacia otras mujeres. Entonces, en realidad, antes de conectar con el valor, yo me enfocaría en crear una tribu, una comunidad que sea la comunidad de tu negocio, que van a ser esas 5, 20, 50, 100 mujeres, dependiendo la escala de negocio que tengas, que van a ser esas mujeres con las que vos cuentes, que va a ser esas mujeres que te den otro punto de vista cuando vos te ancles en tu negocio o algún día te tome, porque hay días que nos Mm. toma el personaje, ay, lo estoy Mm. haciendo mal, planeta. Entonces es como, bueno, sí, porque todos tenemos esos días, no, nos vamos a hacer que no. Y tener esas mujeres para contar, para crear, para dejarnos sostener. Por otro lado, crear una tribu, que es crear un movimiento de personas que estén conectadas a tu visión y tu frecuencia. Porque cuando vos creas la tribu y la comunidad, aunque esa tribu y comunidad no tenga el dinero para invertir en vos en un ticket medio o en un high ticket o en una mentoría uno a uno, va a ir a tomar tus programas gratuitos y tus low cost, porque igual quiere estar en tu mundo y va a esforzarse y va a empezar a hacerse visible porque sabe que su meta es, ok, si Carla, Flor, Mm. Carolina me dieron esto en un gratuito, me dieron esto en un low ticket, yo quiero la mentoría. Yo tengo mis clientas que de un gratuito se fueron a una mentoría de 600, 1000, $3000, sin escala y sin pensarlo. ¿Fue inmediato? No, dejaron pasar. Yo tengo clientas, que de hecho tengo el testimonio para subirlo, porque lo Mm. estamos armando con el equipo, una clienta que un año antes de tomar la mentoría me dijo, yo te vi en un reel, te vi en un video gratuito, yo quiero hacer algo con vos y yo quiero hacer la mentoría con vos, porque yo vi tu transformación y yo quiero eso. Al año vino la mentoría, la pagó en pagos, fue extremadamente constante y pasó de 400 seguidores a 7000 seguidores y a comunicar su mensaje con una solidez. Entonces, pero porque en las mentorías yo toco siempre los mismos puntos. Primero, crea tu tribu personal, porque hay días en los que vas a caer. Y el camino de la espiritualidad es más solitario de lo que se cree. El camino del éxito es más solitario del que se cree. ¿Por qué? Porque cuando vos dejes de ser del 80% y empieces a ser del 20, del 15, del 10, del 1%, cada vez lo vas a sentir más solo. Y ayer vi un video, para terminar de redondear esto, que decía, si vos estás haciendo lo que nadie quiere hacer, y estás poniéndole luz, cara y visibilidad y estás incomodándote como nadie se quiere incomodar, ¿cómo querés que esas personas te entiendan? Claro, si vos te estás apartando de la media, este va a ser tu concepto, este va a ser tu mundo, ya no es este. Entonces, en este mundo, tengo que comprender que tengo que crear el mundo personal. Creas el mundo personal, creas tu tribu, ahora sí, conecta con tu valor. Ahora ponele valor a tus servicios. Porque si no, lo que va a pasar es, vas a empezar a ganar dinero o a ganar mucho dinero, pero se va a empezar a romper todo. Y es horrible porque en un momento lo que empieza a suceder es que estoy haciendo mal si yo le estoy aportando el valor. Y sí, le estás aportando valor, pero es súper importante el contexto. Ahora, ¿cómo creo un valor? Bien. Y esto es variable a la visión de cada uno de dónde está el negocio. Mm. Yo siempre lo que hago es como una escalera de 4, ¿no? Gratis con estrategia. Yo soy partidaria, está bien porque tal vez por la forma de enfoque que yo tengo, porque yo no apunto, sin ni mis mentorías ni mi forma de visión, yo no apunto a un micro nicho. ¿Sí? Entonces, como a mí no me interesa ser un micro nicho ni trabajar con una mentoría de 20 mujeres al año, sino que justamente mi negocio es macro, que quiere decir que yo apunto a que cada lanzamiento tenga 1000, Mm. 3000, 5000 personas,
en los lanzamientos gratuitos, porque después eso lo vas derivando, pero eso tiene que ver con tu visión. ¿Vos querés trabajar con 20 mujeres de 1.000 o 2.000 dólares o querés trabajar con 1.000 personas de 100 dólares? Y eso es lo primero que vos tenés que tener en claro en tu negocio. Y no está ni bien ni mal uno y otro. Tiene que ver con la misión y el propósito y la mirada que tiene cada uno. A mí me gusta el quilombo, me gustan las 1.000 personas, no me quiero 20. Me gusta el quilombo, me encantó eso. Y Flor, la verdad, esta respuesta fue una maestría en ventas, una maestría en todo. Si alguien alguna vez Mira, estudió marketing o algo, siempre hay una parte de cuando hablamos, no sé, las 4P del marketing, ¿no? Eso, cuando hablamos de precio y cómo se construye el precio y todo eso, trajiste unas ideas súper concretas de poner al valor, porque a veces uno dice, se queda yo doy esto, yo estoy parada desde acá, esta es mi medicina, le doy una forma, le doy un esquema, lo armo un programa, mentoría, el esquema que a uno más le guste, y dice, esto tiene un valor, y uno hasta incluso puede sentir monetariamente cuál puede ser ese valor. Pero trajiste algo que muy poco se habla y que es el contexto, lo que sostiene al programa, ¿no? Es como si uno pudiera verlo piramidalmente, o sea, programa, servicio, valor y lo que la persona se lleva, lo que tu cliente se va a llegar arriba en la cumbre, ¿no? Pero todo lo que está abajo, la base, que es uno, el contexto de uno y el propio valor de uno, que muy pocas veces se pone, o sea, sí, uno dice, valorate, valora tu trabajo, pero se queda como en esas frases como inspiracionales que a veces están buenísimas, pero quedan como vacías en algún punto, porque dice, no, para que vos puedas realmente darte tu valor, tiene que haber una estructura detrás tuyo, algo que realmente refleje eso. Y esta respuesta fue una maestría en precio, o sea, realmente fue excelente, porque muy poco se ve en esto, ¿no? En el mundo de negocios, sobre todo cuando estamos hablando del mundo de negocios que incorporan la espiritualidad, la conciencia, la energética, ¿no? Realmente se ve muy poco, así que fue estupenda. Yo te escuchaba y decía, lo que está diciendo es, vale oro y, se me ocurrió ay, antes. ¿cómo? No, pero fue, aparte con una claridad, yo realmente de esto, Flor, va a ser, las personas que lleguen a este punto de la entrevista lo van a amar porque realmente conecta con cosas que uno sabe, uno entiende, y cuando te escucho, o sea, a mí me pasó y creo que a muchas personas que llegan hasta acá les puede llegar a pasar algo similar, la frecuencia de eso que estaba diciendo, digo, "Ah, claro, sí, o sea, es como de repente dices, sí, es todo eso, y fue estupendo. Gracias por esto que acabas de compartir, que fue tremendo. Flor, yo acá me voy a hacer un paréntesis al cómo vienen las preguntas, porque quiero hacerte una pregunta que, o sea, es personal para mí, ¿no? Pero tiene que ver con todo lo que estás contando. Nosotras, yo te empecé a seguir en un momento, en una de esas primeras versiones que nos encontramos, en Escuela de Luz. Yo te empecé y me parecía increíble. Este es un gran paréntesis, ¿no? Después retomamos con cómo venía el hilo, ¿no? Pero me parecía increíble lo que estabas trayendo, porque si bien hoy hay, gracias al algoritmo y toda la cuestión de la masividad de las redes sociales, podemos encontrar otros canalizadores, pero realmente para ese entonces, 3 4 años atrás, no había tanto. Y lo que vos traías y la forma en como vos lo traías, y esto que mencionaste, ¿no? De la academia estelar y de todo, yo me acuerdo que había flasheado con el tema de los símbolos, los protocolos que traías y todo. Y la gran pregunta a todo esto es, ¿extrañas algo de eso? ¿Extrañas conectarte y hablar sobre las frecuencias, describirlas, cómo se pueden anclar, cómo nosotros nos podemos conectar, cómo podemos... ¿Extrañas eso? Esa es como una pregunta que me doy el permiso de hacerte teniéndote acá. Al principio, que fue en diciembre del 2024, cuando yo dije, hasta acá llegué, porque unos meses antes había tenido el pico de ansiedad, en agosto del 2024, en diciembre dije, hasta acá. Yo tengo mucha energía plutoniana, entonces a mí se me ocurrió que era muy buena idea en ese momento matar a la terapeuta holística. Y dije, hice todos los cursos en promoción y no quiero más esto, basta. Dije, pero era basta en el sentido de cumplir un fin, lo hice con mucha alegría. Seguramente hay muchas personas que lo vean y que se van a acordar de ese momento, de que fue todos los cursos en un pack de 10 cursos. Los entrego con todo mi amor porque hasta acá llegué. Y
todos tenemos maneras distintas de hacer las cosas. Hay personas que le hacen progresivas y yo fui ese team toda la vida. Y hay personas que en un momento decís, agarro la torre y no necesito que te quiebres. Yo agarro y te quiebro yo. Y en ese momento yo necesité derribar esa torre, pero porque no estaba derribando la torre. Estaba derribando mis hábitos nocivos que de la forma en la cual yo estaba sosteniendo mi negocio en ese momento y lo que estaba construyendo, a largo plazo sabía que lo que me iba a costar era mi salud mental y física. Entonces dije, ok, borrón, cuenta nueva. Y ahí fue como, bueno, listo, conectarme con otra frecuencia, mucho más con el femenino, la energía. Aparte, fue un año que me la pasé viajando. Entonces, en todos esos viajes, obviamente, Andalucía, España, mucha conciencia árabe en ese momento. Entonces, mi energía femenina estaba a pleno canalizando. Y yo, aunque no se veía en redes, en todos esos lugares antiguos, y yo cada vez que ingreso a un lugar antiguo me pasa ingresando a una iglesia, ingresando a lugares que tienen historia, yo me conecto, recibo información. Muchas veces esa información está en español y a veces esa información está de otra forma. Entonces no lo extraño porque que yo no esté dando un curso o un taller de eso no significa que no lo esté trayendo a mi vida. Yo la forma en la cual me limpio energéticamente muchas veces es con frecuencias, sonidos de luz o idioma de luz. Yo cuando voy a hacer una limpia para mí, para mi casa, sigue siendo con esa forma. Entonces, no lo extraño porque está integrado en mi esencia y de mí para mí siempre va a seguir estando. Lo que no está es en un protocolo de está el servicio desde ese lugar, pero no porque no me resuene ese mensaje, sino porque lo que no me resuena ya es construir un negocio en relación a eso, porque siento que hoy como sociedad necesitamos otra cosa. O sea, despertamos por el yoga hace 30 años. Después vino la energía estelar a comprender que teníamos dones, que teníamos un canal, que había que aperturarlo y todos hicimos, pero nos olvidamos del cuerpo. Entonces ahora, esta era, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo volver adentro, no usar tanto el celular, volver a lo presencial, al cuerpo, a la somática. Entonces yo simplemente lo que hago es escucho la energía planetaria y me voy conectando a eso. Pero lo otro está y va a seguir estando. O sea, no lo extraño porque de mí para mí está. Me encanta, porque a veces uno, gracias por responder a esta pregunta de la Carla que hizo Escuela de Luz y dijo, no, ¿cómo puede ser? Esa versión. Pero al margen de eso, traes algo súper que va con este discurso, ¿no? Que tiene que ver cuando uno está en la cuestión energética, hay muchos terapeutas y muchas personas, incluso cuando estamos en el mundo de las mentorías y coaching, decimos que nos ponemos al servicio, ¿no? Pero ojo con esto, porque ponernos al servicio no es lo como Carla, como Flor se quiere poner al servicio, sino es al servicio de la humanidad y del planeta el cual estamos. O sea, porque si no, de nuevo volvemos a esto que también hablamos al principio, de que no es lo que Carla quiere dar, ¿no? Sino es lo que está del otro lado necesitado para recibir, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y esa escucha también aliviana toda cuestión de las decisiones, ¿no? De cuando uno deja una versión, no la mata, ¿no? Porque las versiones sabemos que se cristalizan en nosotras. O sea, los que en algún punto siguen pensando que matan alguna versión de ustedes, sepan que no. Solamente Es una trampa, no es una funciona. trampa, no, te la vas a creer un tiempo, pero esa versión va a estar dentro tuyo. Y acá la idea es integrar. Pero me gustó esto porque realmente trae como la conciencia y baja a término estas frases que muchos leen, como que me pongo al servicio y de la humanidad y de todo, y elevar la conciencia. Bueno, pero lo que se requiera para la humanidad, para elevar la conciencia, porque si no, estás haciendo algo para otro mundo, ¿no? Como otro planeta que no estás acá, o sea, no estás ahí, estás en este. Y me parece estupendo. Y ya, Flor, estamos llegando a la parte final de la entrevista y quiero retomar con algo que dijiste al principio, que como para expresar un poco más que tiene que ver directamente con tu negocio, ¿no? Dijiste que vos te dedicabas a acompañar, a mentorear mujeres líderes empresarias conscientes, ¿no? Y hiciste como, esto es una diferencia que para mí es muy importante. ¿Por qué para vos es importante esa diferencia o delimitarlo así o expresarlo de esa manera?
no entendía. La diferencia entre la terapeuta y el líder Claro, energético. exacto. Bien, ahí va. Porque el terapeuta energético o el terapeuta holístico es el que aprende a ser terapeuta, o sea, aprende sesiones, técnicas y formaciones en relación al holístico. ¿Sí? En relación a las Mm. terapeutas. Generalmente el terapeuta holístico, ¿qué hace? Reiki, constelaciones, hace movimientos energéticos que transforman la vida de la persona, ¿no? Sí, pero está en ese área. El guía energético es el que viene del mundo espiritual, pero comprendió que tiene que ponerle raíz. Entonces, el líder energético es el que con esas terapias energéticas crea su propio método, su propio ecosistema, le da estructura y comprende que un negocio energético no funciona solamente con la intuición y el alma, requiere estrategia, requiere discernimiento y lo que requiere es verdad, que salgas a la cancha a decir tu voz y tu verdad y que la expandas, pero lo que requiere por sobre todas las cosas es que estés conectado a todo tu movimiento somático, comprendiendo cuándo tenés que entrar y salir, recalibrar tu sistema nervioso. Y lo que requiere, por principal para mí, un líder energético es aprender a progresivamente limpiar su mirada, traer su observador, cambiar progresivamente su visión del dinero, cambiar progresivamente su visión de los vínculos, cambiar progresivamente su conexión con la energía sexual. El líder energético está en las 5 áreas de la vida. El terapeuta energético está en un área o dos de la vida. ¿Y cuál es la gran mayoría? ¿Qué es lo que sucede? Y acá la idea es, vamos acá y saltamos acá, porque yo estaba acá y salté para acá. Y porque, ¿qué le pasa a la gran mayoría de los terapeutas energéticos? Les cuesta decir su verdad, se abruman muy rápido, se quieren esconder del mundo porque la Tierra es muy grande, porque no sé qué, porque no lo puedo sostener, porque, entonces en ese porque, entonces dices, pará, entonces aprendiste un montón de terapias energéticas, pero tenemos que volver al cuerpo. Y el líder energético, porque esto pasa en todos los negocios energéticos, mi primera pregunta en un espacio de mentoría, que ahora arranco uno por Telegram, la primera pregunta con la que yo arranco es, ¿por qué haces lo que haces? ¿O por qué querés dar ese curso? Ay, porque me lo pidió un montón. ¡Cuac! Error. Mm. Yo ahí ya pongo la alarma roja. Eso lo hace un terapeuta energético, no lo hace un líder energético. Un líder energético no basa su entrega en lo que le pide la gente, sino lo que sabe que requiere la gente. Es como la frase que dice, Dios no te da lo que quieres, sino lo que Lo que necesitas. necesitas. Y esto es exactamente lo mismo. Yo no puedo basar mi negocio, mi entrega y mi servicio en lo que me pide el otro, porque entonces el otro un día te va a pedir que lo atiendas a las 3 de la mañana y le vas a decir que Que sí. sí. Entonces volvemos al principio de la entrevista. Entonces la diferencia para mí entre un terapeuta energético y un líder energético es el líder energético aprende a liderar las 5 áreas de su vida. Es un aprendizaje constante, es una práctica constante, no es una meta, sino es ir haciendo el discernimiento y ser personas que estamos paradas en nuestra verdad y que creamos la tribu que está en conciencia con nuestra visión. Perfecto, me encanta. Bueno, Flor, ya estamos en el final de la entrevista. Yo lo he disfrutado un montón. Gracias. La última pregunta, que en realidad no es una pregunta, es contanos para las personas que lleguen acá y te escuchen, en dónde te encuentran, algún programa que esté a punto de salir de lanzamiento. Mencionaste algo recién, pero para que te puedan encontrar, te puedan buscar y si resuenan, obviamente sumarse porque es garantía de confianza, como decimos, ¿no? Garantía de confianza. Garantía de Eh, confianza. Bien, me encuentran en Instagram como @florbas.mentora. Si lo dije mal, me disculpan, siempre digo mal las fechas, los lanzamientos, por eso tengo un asistente, porque soy peligrosa. Sí, tengo 2 programas que comienzan ya y otros en un ratito.
estoy comenzando una mentoría que son 7 días por Telegram, son 7 días, 7 frecuencias, 7 temas. Entonces es una mentoría que está específicamente diseñada para terapeutas barra líderes energéticos que quieren hacer, ok, salgo rápido del patrón negativo de conciencia y me pongo a elaborar en eso y acciono. Después hay uno que es para el cuerpo, recambio y acciono. La idea de esta mentoría de 7 días, que es todo por audio de Telegram, es lo escucho, lo bajo y automáticamente la invitación es, listo, vamos, ahora a las Wow. redes, ahora a hablar, ahora. Entonces la idea esta es una mini mentoría justamente porque venía sintiendo que tenía muchas mujeres que estaban listas para afinar y ajustar algunas cosas y como que estaban ahí que no se animaban. Entonces digo, bueno, 7 días de Telegram, empezamos el 18 de mayo. Y Vortex, que es una membresía que es para toda persona, no requiere ser ni terapeuta holístico ni líder energético, se lo voy a recomendar al líder, al terapeuta o a la Mm, persona que recién está comenzando, pero es una membresía que trabaja las 5 áreas de la vida, donde 2 veces por semana tenemos espacios que son espacios de práctica, específicamente de práctica, donde tenemos prácticas somáticas que luego son aplicables con como la guía, ¿no? Bueno, esta mm. práctica la vas a aplicar cuando te sucede esto, cuando te suceda esto, entonces tomamos la práctica, aprendes la práctica, el método y luego lo vas a llevar a tu guía. Lo que me encanta de esta membresía es que tiene lo que se llama el diseño a medida o el traje a medida, donde creé 3 trajes y esos 3 trajes es vos la membresía tenés un mínimo tiempo de permanencia que son 3 meses, pero la realidad es que te querés quedar porque te funciona. Podés, haces un traje, terminás y vas al otro. Terminás y vas al otro. Entonces, un traje es para toda persona que esté muy en la energía superior y le cueste estar en el cuerpo. Todos los métodos y formas están conectados a eso. El otro traje está para trabajar lo que es comunicación, visibilidad. El otro traje, entonces, lo que me encanta es que en realidad la persona se está llevando una mentoría personal, pero en realidad puede ajustar la membresía a su propia búsqueda y puede seguir renovando, porque sabemos que vamos cambiando, y podemos ir saltando a medida que terminamos un traje con otro. Entonces lo que me encanta es que yo quería que sea una membresía distinta. No quería ser que entres a una Mm. membresía y que no sepas por dónde empezar, que a veces pasa eso, tenés tanta contenido que te mareás, entonces creé como todo una bibliografía para que la persona lo pueda hacer a su tiempo y a su ritmo, pero que pueda sentir que realmente estaba diseñado como al momento que requiere de su vida. Me encanta, me encanta. Bueno, así que ya saben dónde encontrar la flor y si le gustó, resonaron con lo que ella fue contando también parte de su historia, que obviamente es toda la parte de atrás de su negocio y cómo lo construyó hasta el día de hoy. Bueno, ya saben dónde encontrarla y se suman. Flor, infinitas gracias por haberte sumado y haber estado acá. Yo lo disfruté muchísimo, espero que vos también. La verdad estuvo increíble. Gracias por la invitación, gracias Carly, gracias a todas las personas que están del otro lado y lo están viendo, lo disfruté un montón, así que gracias, gracias, gracias. Ay, gracias. Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.